Bienvenidos a este episodio número 150 de Detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre arquitectura versus no arquitectura. En este caso estoy haciendo referencia o voy a hacer referencia a la parte de arquitectura limpia versus no arquitectura. Pero no significa de que no aplicar una arquitectura significa que ustedes pueden escribir el código como a ustedes les dé la gana. O sea, es cierto que sí se puede hacer, pero tenemos que tener siempre algún tipo de principio por lo menos para saber que nuestro código va a ser mantenible el día de mañana. Pero bueno, en los últimos años la parte de la arquitectura o las arquitecturas como tal tienen mucha importancia y luego caen y luego vuelven a subir. Más o menos va como cuando nosotros empezamos a desarrollar, y me incluyo, a mí en la universidad no me enseñaron ningún patrón de arquitectura de nada. Es más, ni siquiera código limpio nos enseñaron en la universidad. Pero luego cuando ustedes salen y empiezan a estudiar un poco más, se dan cuenta de que existen principios de arquitectura y luego existen arquitecturas y luego ustedes deciden, bueno, la verdad es que para este software no vale la pena hacer una arquitectura porque es demasiado complejo, vamos a crear muchas abstracciones, entonces mejor lo hacemos de otra manera y esa otra manera eventualmente es la que nos gusta a nosotros y nos quedamos con eso. Y luego resulta que la aplicación crece mucho y decimos, uy, hubiera aplicado una arquitectura, y ustedes dicen, no, de aquí en adelante siempre voy a seguir haciendo arquitecturas. Y luego hacen la siguiente aplicación que no es muy grande, pero ustedes no saben si va a crecer o no y la hacen con alguna arquitectura y se cansan de hacer la arquitectura porque es una aplicación muy pequeña y usted dice, ay, no, solo para hacer esto voy a hacer tanta cosa. Pero bueno, igual ustedes se comprometieron, lo hacen y luego esa aplicación no escala. Y ustedes dicen, no vuelvo a hacer esto en la vida y así van, ¿no? Eso es a lo que me refiero de que, bueno, vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo, vamos a hacer, no vamos a hacer. En fin, ya vamos a llegar a hablar sobre unos puntos a considerar. Antes de aterrizar ese tema, les comento que ya estamos liberando las nuevas secciones del curso de React Native en detalles. Ya las pueden ver en la suscripción pronto en esta semana. En la semana que, bueno, ya pronto, lunes, martes, ustedes van a poder empezar a ver las nuevas secciones. Ya vamos liberando por la sección 12, 13. Pronto van a tener la 14 y 15. Y esperemos tener toda la regrabación y la actualización del curso de React Native muy pronto. Tal vez a finales de este mes. Espero ya tener la lista porque son muchas clases. No es un curso muy grande. Pero ahí vamos haciendo eso. Esperen después del curso de React Native información sobre cuál va a ser el siguiente. Hay una gran posibilidad de que sea sobre microservicios, así que, bueno, microservicios con Nest, así que esperen ahí un poco más de información sobre qué va a ser lo siguiente que vamos a hacer. En fin, ahora sí, empecemos a desarrollar el tema. Tengo aquí a la mano un par de artículos en los cuales yo subrayé varias cosas importantes que están relacionados a la arquitectura, pero no voy a hacer énfasis y me voy a saltar toda la parte de lo que es la arquitectura limpia, porque si ustedes quieren saber eso, tengo otros episodios de podcast el cuales están dedicados a ese tema y quiero que esto sea un poquito diferente, orientado a la manera de cómo podemos pensar, resolver nuestras, digamos que necesidades de la creación de un software. Entonces empezamos con una breve introducción, que por cierto esto está escrito por Rubén Vasconcelos. Pueden buscar esta información o estos artículos allá afuera. Eso está traducido, como ustedes pueden ver, de Google Translate, porque obviamente está en inglés y quiero que esto sea un poco más, digamos que fluido a la hora de leerlo. Entonces, para comenzar, para mantener esta demanda creciente de software, es necesario producir y mantener software dentro de los costos adecuados, apuntando a su crecimiento y optimizaciones sin comprometer la parte de lo que nosotros ya hemos desarrollado. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar un principio de arquitectura o la creación de un software, es que tiene que haber un balance. Nosotros sabemos de que la mayor parte del tiempo cuando estamos desarrollando algo estamos contra el tiempo. Es más, en el momento en que nosotros decidimos sentarnos y comenzar el proyecto, desde ese momento ya sabemos cuál es nuestro deadline, ya sabemos cuál es el tiempo máximo que nosotros ocupamos para hacer, ya sea o entregables o entregar el producto como tal. Entonces, desde ese preciso momento ya empieza un reloj de arena, por decirlo así, que no se va a detener. Y ahí nosotros, pues, al ver que se acerca la fecha límite, empezamos a trabajar horas extra y esforzarnos más, pero mucho se va a deber a la habilidad que nosotros tengamos como, o seamos que tengamos como desarrolladores, o la habilidad que nosotros podamos implementar para crear el software rápidamente. Claro, como nosotros lleguemos de punto A a punto B, si bien es cierto, para la mayoría de los clientes les vale madre, pero no a todos no es así para todos. Y después, algo que ustedes tienen que considerar es que si el software que nosotros esperamos que funcione como nosotros prometimos que iba a funcionar y al día de mañana requiere algún tipo de actualización, mejora o algún parche de seguridad y demás, porque por más fiel que ustedes hagan el software, por más infalible que ustedes hagan su software,
Eventualmente se van a detectar nuevas vulnerabilidades, ya sea por alguna dependencia, algún cambio de sistema operativo que nos va a requerir que nosotros hagamos una actualización a nuestro software. Entonces, X o Y razón, nosotros vamos a tener que actualizarlo eventualmente. Y la actualización del mismo también debería estar contemplada para cuando ustedes estén desarrollando su aplicación. Ahora, no digo de que ustedes a fuerza tienen que aplicar arquitecturas de software, pero todo depende de la magnitud de la aplicación. Pero aplicaciones pequeñas o microaplicaciones, digamos, tal vez una aplicación de una o dos pantallas, tal vez ahí sería algo excesivo. Pero sí tenemos que comprender de que hay patrones que nosotros podemos hacer para mitigar posibles cambios a futuro y tratar de que nuestro código al día de mañana sea expandible o actualizable, digámoslo así, de una manera sencilla. La ingeniería de software es una disciplina de ingeniería que ocupa todos los aspectos desde la producción de software, teniendo como actividades principales la especificación, desarrollo, validación y evolución del software. Ahora, la falta de restricciones también puede hacer que el software sea complejo y difícil de mantener. Hay muchos factores que no necesariamente es aplicar una arquitectura que va a realizar o va a extender el desarrollo de nuestro software. La falta de reglas, estándares e inclusive principios SOLID o cualquier otro tipo de visión global de cómo va a funcionar la aplicación va a alargar el proceso de desarrollo. Claro, la ventaja que nosotros tenemos cuando estamos aplicando algún tipo de arquitectura hexagonal, de cebolla, que también se le conoce así, al Clean Architecture, o cualquier otra, termina aboliendo esos lapsos o huecos mentales porque ya sabemos o ya se nos dice cómo tenemos que hacer muchas cosas. El problema que viene con ese tipo de desarrollo es que adicionalmente a ese desarrollo o esa arquitectura se nos va a sumar el tiempo de la creación de un montón de abstracciones. Y esas abstracciones son las que pueden llevar a la complejidad, van a llevar a la complejidad del desarrollo y adicionalmente va a llevar a una lectura del código más lenta. Es decir, después ustedes van a decir, ok, ¿esta clase qué es? Bueno, se extiende de aquella. ¿Y esto qué es? Bueno, es una inyección de aquello otro. Y termina uno buscando y abriendo un montón de archivos para tratar de tener una idea mental de cómo funcionan las cosas. Entonces, todavía no estamos llegando al tema que quiero, pero solo es para que tengamos una idea general para las personas que nunca habían escuchado este tipo de arquitecturas. En fin, así como los edificios físicos se comportan o se componen, mejor dicho, de componentes más pequeños como ladrillo, hormigón, madera y más, los edificios de software se componen por componentes de software que a la vez están formados por otros componentes de software. Y ambos tipos, aquí se está refiriendo de que, tenemos clases, tenemos objetos, tenemos que eventualmente todos esos objetos terminan siendo o llegando a valores primitivos, etcétera. O sea, cada objeto complejo es una composición de un montón de primitivos a la larga, ¿no? En fin, ambos tipos de edificios tienen arquitectura detrás que mantiene la estructura firme y segura. O por lo menos eso es lo que nosotros queremos hacer. Ustedes saben que hay personas que se pueden aventar a crear una casa sin ningún tipo de plano, sin ningún tipo de, digamos que planificación previa, y van a construir una casa que posiblemente resuelva la necesidad, si tal vez solo va a ser 1 o 2 días, que pues dé algún tipo de refugio. Pero si la casa tiene un objetivo de que dure 20, 30, 40 años, no podemos sentarnos y pensar de que solo por tener tal vez varas de madera, esas varas de madera van a durar 30 años. O sea, tenemos que comprender las estructuras, los materiales que estamos usando, si queremos garantizar que la casa, o en este caso nuestro edificio, perdure por mucho tiempo. En fin, yo no voy a hablar mucho énfasis en lo que es la arquitectura limpia de nuevo, eso ya tengo otros episodios de podcast. A lo que quiero llegar aquí con este documento que les estoy mencionando, ya vamos a pasar a otro importante también, es que concluye que finalmente para las aplicaciones que tienden a crecer y permanecer por muchos años, la arquitectura en general es una muy buena solución. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que ese software que se mantiene por muchos años va a recibir actualizaciones, o por lo menos eso es lo que se espera. Se espera de que al día de mañana se evoluciona nuestra aplicación y vamos a pasarla que tal vez de algún entorno físico que tenemos en nuestros servidores a un entorno en la nube. Entonces debe de ser fácilmente vuelta a construir, por ejemplo, y no estar amarrada físicamente a ese entorno. O puede ser que el día de mañana decidamos crecer bastante y resulta que hay una librería que estamos utilizando o algún tipo de código que estamos usando que hace un cuello de botella en la aplicación. Entonces tenemos que remover esa pieza o hacer algún tipo de balanceo o hacer un tuneo en el mismo, o sea, aplicar una solución, a eso es lo que quiero decir.
y debe de ser fácil de hacer. Si nuestra aplicación para hacer cualquier tipo de actualización requiere que nosotros abramos como 1000 archivos y cambiar el mismo bloque de código en un montón de lados, no significa que la arquitectura esté mal. O sea, bueno, no se está respetando ninguna arquitectura, pero significaría de que no está muy bien pensado nuestro software. No necesariamente por aplicar una arquitectura significa de que nuestra aplicación ya va a estar libre de errores o que esto es una bala de plata que va a solventar cualquier problema que nosotros tengamos. Inclusive aplicando una arquitectura, nuestro software puede tener problemas estructurales y problemas, digámosle que en la misma arquitectura. Aplicar una arquitectura en general también es fácil, o al aplicar una arquitectura también ustedes van a poder caer en muchos problemas que ya les voy a mencionar algunos de ellos. Ahora, solo para empezar a llegar a un punto intermedio de si usar o no usar una arquitectura, aquí se responde bastante bien. Diría que si la aplicación es muy grande o ustedes tienen pensado de que este es un software que va a perdurar por muchos años, entiéndase muchos años, 2, 3 años, 4 años, y usualmente después del margen de unos 5 años, nosotros ya deberíamos de estar pensando en o actualizarlo fuertemente, y si el software está funcionando bastante bien, pues considerar en actualizar obviamente sus dependencias, porque puede ser que estemos utilizando algún framework, alguna librería torácica en la misma aplicación. Consideremos ir evolucionando o actualizando la aplicación. Yo sé que muchas veces nosotros no tenemos tiempo para crear el software y mucho menos no vamos a tener tiempo para estarlo actualizando. Por lo cual, cuando llegue el momento de que ustedes tengan que actualizar su software porque hay que añadir un nuevo feature o porque hay que hacer algo en particular, nosotros podríamos aprovechar ese momento para revisar las dependencias, actualizarlo, ver qué podemos traer a valor presente o al momento actual o lo más actualizado posible la aplicación, porque al día de mañana es muy probable que algunas dependencias dejen de existir, algunas personas dejen de mantener código que ustedes están utilizando en su aplicación y por lo mismo poder hacer esos cambios es muy útil, pero no me malinterpreten y no quiero decir que solo con una arquitectura, por ejemplo, hexagonal, de cebolla, limpia, lo que sea, solo ustedes lo pueden hacer de esa manera. No, no es cierto, porque hay diferentes formas de desarrollar. Hay diferentes patrones que les van a ayudar a ustedes a mitigar posibles cambios sin tener una arquitectura, por ejemplo, cualquiera de las mencionadas. Ustedes, si siguen buenas prácticas de desarrollo, implementando patrones, por ejemplo, para cada uno de los que ustedes quieren hacer, por ejemplo, uno que se me viene rápidamente a la cabeza es el patrón adaptador, para que ustedes puedan adaptar sus librerías de terceros a un código propio suyo, para que el día de mañana ustedes puedan hacer ese cambio sin tener que, pues, editar un montón de archivos. ¿Por qué no hay que editar un montón de archivos? Imagínense, algo muy común que se ve allá afuera es el uso de Axios, por ejemplo. Tenemos Axios por toda la aplicación y queremos hacer una petición HTTP, usamos Axios y Axios anda por todo lado. ¿Qué es lo que pasa? Si el día de mañana, pues Axios deja de darle soporte o queremos quitar Axios, vamos a tener que ir a quién sabe cuántos componentes, editarlo y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque pueda que cuando ustedes hacen esa modificación o hagan esa modificación, tocar un archivo y ese archivo va a causar un problema más serio o un error en cascada o cualquier otra cosa. Ustedes al modificar tantos lugares, ustedes no pierden el sentido de estar evaluando cada uno de los cambios que están haciendo minuciosamente. Y eso conlleva también a otro problema que si nosotros no tenemos una manera de probar el código, es decir, si nosotros no escribimos ningún testing, entonces ese cambio va a ser más complicado, o sea, va a ser más delicado porque no vamos a probar todo. Es decir, esto de las arquitecturas es subjetiva. Si ustedes piensan que es una aplicación muy pequeña, 2, 3 pantallas y solo va a tener tal vez un objetivo específico y no ven que vaya a evolucionar más, y aplicar una arquitectura, eso va a llevar más tiempo del necesario. Claro, puede que a la larga ustedes no sepan si la aplicación va a crecer o no, o sea, si va a llegar a crecer de la manera que ustedes esperan o no. Muchas veces creamos un MVP que tal vez es digamos que un producto viable, mencionémoslo de esa manera, ustedes están creándose algún tipo de software para demostrar que es posible hacer algo. Entonces tal vez van a decir, bueno, pero si pega, o sea, tal vez ahí es más difícil determinarlo porque, bueno, si es viable y pega el software y les gusta a los inversionistas, entonces lo vamos a continuar. Pero el MVP fue creado con alguna arquitectura o no, entonces eso puede complicar o no el desarrollo a futuro. Entonces esos son de los casos difíciles. Muchas veces cuando ustedes empiezan a hacer un MVP, es decir, vamos a crearnos un software solo para demostrar que es posible hacer algo, ustedes lo van a hacer como puedan. Cuando se aprueba el MVP, por ejemplo, y dicen, ok, la verdad es que sí logramos conseguir inversionistas y demás, ahí es donde ustedes podrían aplicar el conocimiento que adquirieron a la hora de crear ese MVP como ustedes pudieron
y tratar de considerar si aplicamos una arquitectura en su totalidad o no. Muchas veces, con solo que ustedes hagan una separación de responsabilidades es más que suficiente. Que ustedes les permitan, por ejemplo, al día de mañana, tener claramente separado qué cosas son ajenas al framework que están utilizando o la librería, si es que están usando alguna, y qué cosas ustedes van a poder simplemente, que es puro código del lenguaje de programación que estoy usando, y lo van a poder mover de aplicación a aplicación o aplicar actualizaciones sin afectar o sin que se vea afectado ningún framework. Porque la verdad es que nuestros casos de uso, nuestras reglas de negocio, no deberían de estar amarradas a ningún framework o librería. Todo eso debería estar puramente escrito en código del lenguaje de programación para que ustedes les permita moverlo, actualizarlo y transferirlo a otros lugares, y especialmente que les permita probarlo más fácilmente sin tener que esté amarrado a un framework. Es decir, si ustedes tienen que hacer un testing que monte por ejemplo, un componente de React para que ese componente de React evalúe su caso de uso, eso no está bien. Nuevamente, muchas veces nosotros no queremos hacer testing por lo complejo que es o lo altamente acoplado que está nuestro código. Por otro lado, aquí hay otros errores comunes a la hora de implementar. Aquí pues encontré principalmente de arquitectura limpia, pero en general esto se puede aplicar para cualquier arquitectura. Entonces son dos errores comunes. Vamos a mencionar rápidamente muchos de ellos, y eso también se aplica a la hora de crear un software. Por ejemplo, uno sería la sobreingeniería. Podríamos ver lo que es como sobrepensar las cosas, ¿no? Aplicaciones simples o pequeñas, la verdad es que no es tan útil en ese caso aplicar una arquitectura. La arquitectura limpia es más beneficiosa para aplicaciones grandes y complejas. Aplicaciones pequeñas van a recibir una complejidad innecesaria. Me gusta esa frase, añaden una complejidad innecesaria. Porque muchas veces lo que nosotros queremos hacer es una aplicación que sea entregada rápida, que resuelva la necesidad. Tal vez puede ser que ustedes estén trabajando para una empresa y hay una serie de personas que se vean afectadas por algún problema. Ustedes pueden hacer un software rápido que les ayude a ellos a mitigar la aplicación, o sea, su necesidad. Pero tampoco esto les debería dar a ustedes una luz verde para simplemente poner todo su código en un único archivo, por decir algo, ¿no? Deberíamos de pensar en ese caso, de nuevo, en poder crear de alguna manera algún tipo de código que nos sirva para poderlo reutilizar, y puede que esa aplicación pequeña termine siendo absorbida por la aplicación más grande que ellos usan en su día a día. Entonces tenemos que asegurarnos de que, a pesar de que sea una aplicación pequeña, sea capaz de poder evolucionar y expandirse. Muchas veces de eso se logra simplemente separando responsabilidades, no aplicando tal vez la arquitectura en su totalidad, porque no tendría mucho sentido, pero separar responsabilidades y qué es del framework, qué va al negocio, eso ayuda un montón. Y aquí viene otro punto, que es ignorar el dominio empresarial, que el término sería ignoring business domain. Los desarrolladores usualmente nos concentramos demasiado en los aspectos técnicos del sistema y descuidamos la comprensión profunda de la lógica de los requisitos comerciales centrales, que eso es algo que todos pecamos de esto. Y déjenme comentarles un ejemplo que posiblemente se aplique para ustedes. Cuando se les pide el desarrollo de un software, ustedes están tan emocionados, lo más probable, en sentarse y empezar a tirar líneas de código, que posiblemente tenemos una breve comprensión de lo que la aplicación tiene que hacer, pero ya queremos sentarnos y empezar a escribir y tirar líneas de código porque queremos demostrar lo que somos capaces de hacer. Pero la comprensión de la lógica y los requisitos propios del sistema debería ser algo igualmente importante para nosotros, porque sin esa visión, sin esa comprensión, nosotros vamos a llegar a un punto de frustración. Es decir, va a llegar un punto donde ustedes van a decir, bueno, y aquí que hago esto, hago lo otro, o me voy por allá, o me voy por otro lado. Y si nosotros no sabemos exactamente cuál es el objetivo final, eso va a terminar en más reuniones con el cliente, más estrés para ustedes, refactorizaciones de código, actualizaciones de código que no debería ser actualizado porque lo acabamos de escribir. En fin, lleva a una avalancha de problemas. Eso es una bola de nieve que nosotros tenemos que tratar de mitigar. Y todo eso se resuelve si hablamos y comprendemos correctamente lo que se nos está pidiendo que hagamos. Los límites poco claros, la arquitectura limpia, en general la arquitectura como tal, se enfatiza en una división estricta entre las entidades como las capas de presentación, la lógica de la aplicación y el almacenamiento de datos, fomentando la modularidad y la mantenibilidad.
Eso es lo que generalmente se aplica para todas las arquitecturas. Nosotros lo que queremos hacer es un código mantenible y un software realmente, un producto suave, un software, algo que sea expandible. No necesariamente significaría de que ustedes todo lo van a hacer con arquitectura y que la arquitectura, un tipo de arquitectura como esta es la que le va a garantizar esa suavidad de software. La verdad es que lo que ustedes tienen que tener en consideración es que si aplican o no aplican una arquitectura, procuren hasta donde sea posible pensar si al día de mañana esto cambia, ¿cómo va a afectar mi aplicación? ¿Cómo va a verse afectado mi código? Si ustedes dicen, oh, bueno, esto va a afectar 1, 2, 3, 4, 20 lugares, ok, tengo que pensar cómo hago para mitigar eso. Puede ser que ya ustedes empiecen a ver, la verdad es que sí, vamos a aplicar una arquitectura porque a la larga eso me va a ser beneficioso para mi aplicación. Si bien es cierto, una crítica que se hace bastante fuerte es que usualmente damos ejemplos cuando estamos enseñando arquitectura limpia de que una base de datos es un ejemplo de lo que puede cambiar. Y sí, puede cambiar. Puede ser que nosotros tengamos Mongo y después queramos pasarlo a Postgres y luego vamos a pasarnos a una base de datos, qué sé yo, ahora Supabase o cualquier otro lugar, que bueno, eso básicamente Postgres. Pero en fin, ustedes me entienden, ahora vamos a pasar a Firebase y estamos jugando. Eso en la vida real pasa muy poco. Si bien es cierto, pasa o puede pasar, pero pasa muy poco. Lo más común es que tengamos problemas de dependencias. Eso es más común que un cambio en la base de datos. Es más común de que ustedes dicen, ok, voy a actualizar mi aplicación porque ya pasó muchos años. Estamos usando 5, 10, 20 versiones mayores abajo de la que se recomienda. Entonces tenemos que actualizar el código. Cuando queremos actualizar el código hay un montón de problemas de dependencias. Entonces ahí es donde nosotros nos sentamos y decimos, bueno, vamos a probar esto, vamos a quitar esta, vamos a probar esta otra dependencia y eso debería ser fácil de cambiar. Es decir, debería ser tan fácil como que ustedes inserten y quiten una memoria SD bueno, ahora iba a decir un celular, pero ya no funcionan para los celulares, pero sí funcionaría como una para una cámara digital, ¿no? En fin, ¿me entienden a lo que vamos ahí? Luego tenemos otro problema que es la dependencia del framework o marco en el cual se está desarrollando. Como les había mencionado, que ustedes no logren separar o que no logremos separar puntualmente lo que es del framework y lo que es de nuestra lógica de negocio o nuestras capas que son más arriba de UI. Eso es un problema, de que ustedes no puedan probar sus casos de uso o sus modelos o sus entidades o sus abstracciones, inclusive sin el framework o la librería. Eso ya es un problema que es más serio. O sea, es más serio. Ahí ya tendríamos que tratar de comprender cómo separarlo antes de intentar hacer esas pruebas. Uso excesivo de inyección de dependencias. Esto se aplica básicamente para cualquier tecnología, para cualquier lenguaje, ¿no? Si bien es cierto, la inyección de dependencias es algo muy positivo, pueda que si ustedes tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8 de inyecciones de dependencias, sí, estamos fomentando la composición en lugar de la herencia, lo cual es bueno también, pero eso puede llevar a una complejidad bastante elevada. Posiblemente hay que sentarse y analizar cuáles de esas inyecciones realmente son necesarias para nuestra aplicación o para esa función que nosotros queremos hacer. Si hay muchas inyecciones de dependencias o hay, digámosle, también mucha herencia anidada en esos objetos, usualmente eso puede llevar a decirnos que nuestro componente está haciendo demasiadas responsabilidades. Hay demasiado trabajo que está haciendo ese objeto, esa clase, y tenemos que tratar de separarlo en piezas más pequeñas. Hay veces que nos damos cuenta y decimos, la verdad es que esto no debería estar acá, pero lo dejamos ahí porque, de nuevo, el código está funcionando, dejémoslo así. Ignorar los principios SOLID, eso también es algo que por lo menos todos deberíamos de conocer. Lo que es principios SOLID y código limpio para mí es algo que deberían de ser temas en clases de universidades o temas en todo bootcamp o en lugar donde se enseñe programación, deberíamos de tener esas bases. Pero bueno, cuando los desarrolladores ignoran estos principios, corren el riesgo de crear componentes estrechamente acoplados que son difíciles de modificar y ampliar. Y ustedes también pueden ver, tengo podcasts al respecto de eso, que los invito a que ustedes lo escuchen si así lo desean. Pero esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. También, aquí no se menciona, pero el código limpio es algo que nosotros también debemos de aplicar. Y el código limpio también hay diferentes niveles de escalabilidad para ese punto, ¿no? Para ese tema. Pero bueno, uso indebido de bibliotecas y marcos. Pérdida de pureza arquitectónica. Esa palabra me gustó más. Bueno, esa frase me gustó más. Pérdida de pureza arquitectónica. Nosotros tenemos que encontrar un balance y estar dispuestos a sacrificar tal vez esa pureza para la incorporación de algún framework o librería que nos ayude a ser más eficientes. Muchas veces podemos decir, no, para esto, ¿para qué voy a usar un framework? Lo puedo hacer todo en lo que yo ya conozco, en mi propio lenguaje.
Sí, pero si lo hago de esa manera puede que me tome más tiempo en lugar de usar un framework de librería que me ayude a resolverlo. Entonces hay un balance, pero lo importante aquí es no cruzar la capa de presentación con otras capas. Nosotros deberíamos de poder cambiar la capa de presentación fácilmente sin afectar nuestras capas superiores. Eso por lo menos debería de verse, no importa si están aplicando arquitecturas o no. Pero la capa de presentación no debería de afectar nuestras reglas de negocio de ninguna manera. Casos de uso malentendidos para evitar este problema, que está muy relacionado a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, pero bueno, es importante que nosotros tengamos que analizar exhaustivamente los distintos casos de uso, priorizarlos y garantizar que cada componente esté estructurado para cumplir el propósito específico. Nuevamente, aquí podríamos analizar el punto en que si nosotros pasamos un buen tiempo pensando en cómo va a funcionar nuestra aplicación, analizando los casos de uso, pensando cómo vamos a integrar si esto pasa con aquello otro, en lugar de sentarnos a tirar líneas de código casi que a ciegas, eso va a ayudarnos a evitar una gran cantidad de problemas. Ahora, aquí viene un punto que me gusta mucho hablar, que es muy, muy, muy importante, que es la parte del rendimiento, ignorar el rendimiento. Muchas veces sabemos que nosotros, al incorporar un tipo de arquitectura, esto indiscutiblemente va a afectar el performance de una aplicación. ¿Por qué? Porque entre más abstracciones, más clases tengamos que instanciar para que algo funcione, más lento va a funcionar la aplicación. Es más rápido llamar simplemente una función que crearse 3 abstracciones, bueno, que llamar 3 instancias, no, porque las abstracciones no se instancian, pero vamos a crear 3 instancias de nuestras clases, luego trabajar entre sí, inyectarlas y luego ya poderlas utilizar. Eso es definitivamente mucho más lento. Pero de nuevo tiene que haber un balance que nos permita a nosotros poder mantener la aplicación en unos niveles de performance aceptables y no hacer un código de espagueti. Claro, aquí también depende mucho el objetivo del desarrollo, porque si ustedes van a trabajar en un software que va a terminar siendo empresarial, tal vez que algo demore unas fracciones o milésimas de segundo más no es algo crítico, o sea, no es algo que les va a quitar el sueño. Pero si lo que ustedes están haciendo es, por ejemplo, algún videojuego, algo donde cada frame que ustedes van a hacer es importante y muy, muy valioso, posiblemente una arquitectura no va a ser lo mejor que ustedes van a poder implementar. Ustedes van a querer trabajar con o programación funcional o van a querer basarse en puras funciones en lugar de crear clases, ¿verdad? En lugar de clases, puras funciones. Eso tal vez les funcionaría aún más. Lógica de persistencia de datos en lugar equivocado. Ahí hay otros temas que se puede hablar, pero quiero aterrizar en la conclusión que también está en este artículo. Dice que básicamente todo se reduce a el objetivo final de la aplicación. Muchas veces, para cerrar el podcast y para responder a la pregunta que yo sé que ya di la respuesta por muchas veces, ustedes tienen que tratar, yo sé que es difícil, pero ustedes tienen que tratar de poder ser visionarios, poder comprender cuál es el objetivo final de la aplicación para analizar si vale la pena o no hacer una arquitectura como tal. No es algo, si ustedes dicen, bueno, la aplicación es pequeña, voy a programarlo como yo pueda, eso tampoco está correcto. Ustedes tienen que programar, si no van a aplicar una arquitectura, por lo menos sigan patrones que les permitan a ustedes poder evolucionar la aplicación, que les permita actualizarla sin que sea doloroso. Traten hasta donde sea posible de poder hacer esas funciones que ustedes saben que si aplicar alguna arquitectura van a tener que llamar y esas acciones posiblemente van a terminar siendo casos de uso después. Pero tratemos de crear un software que sea fácilmente mantenible, expandible y actualizable. Muchas veces cuando empezamos a trabajar con un framework o librería, ahí ya nos casamos con esa tecnología y posiblemente esa aplicación siga con esa tecnología hasta los fines de los tiempos o hasta que ya diga quien hizo esa tecnología framework, no, ya no le vamos a dar mantenimiento y ahí es donde ya nos preocupamos y decimos, oh no, tenemos que hacer una nueva aplicación. Pero eso es algo muy común. Cuando ustedes digan, ok, bueno, ni modo, tenemos que hacer una nueva aplicación, si ese es el panorama, que es muy común, cuando ustedes estén en esa encrucijada, si ustedes programaron correctamente, ya sea con o sin arquitectura, la mayor parte del código y su lógica de negocios debería de poder sobrevivir esa actualización. Un software que ha vivido por muchos años significa que es un software que está haciendo algo bien, o sea, funciona de alguna manera correctamente, pero bueno, ya va a tocar actualizarlo, pero ustedes deberían de poder sacar las piezas torácicas de la misma aplicación y poderlas montar en otra aplicación nueva, actualizada, y seguir funcionando de una manera muy similar.
Eso es el objetivo principal. Y la verdad es que yo los invito a que ustedes se empapen, que lean más al respecto, de que miren videos, de que simplemente esto les estalle la curiosidad para que ustedes al día de mañana, cuando les toque hacer un nuevo software o darle mantenimiento a un software, se pongan a pensar en que, ¿qué pasaría si esto cambia? ¿Qué pasaría si al día de mañana yo tengo que mover esto? ¿Qué pasaría si al día de mañana tengo que volver a llamar esta función? Lo voy a duplicar, voy a aplicar algún tipo de principio por aquí. En fin, eso era lo que quería hablar en este episodio del podcast. Tengan un excelente inicio de semana, domingo, cuando sea que me estén escuchando. Recomienden este podcast a más personas para que sí podamos seguir creciendo todos juntos. Recuerden, esto se hace con mucho gusto cada domingo y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.